Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, hoy es el segundo jueves de mayo de estas conferencias de Potencial Joven. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio José García, doctor en Historia del Arte. Hemos querido englobar esta conferencia para celebrar el Día de los Museos, el Día Internacional de los Museos, que es el día 18. Por eso no ha sido casualidad que pusiéramos a Ignacio hoy. Bueno, Ignacio hace unos meses fue a vernos a la concejalía, fue a donar sus libros para la biblioteca, para que todos los alameños tuvieran acceso a ellos, cosa que le agradecimos en su momento y desde aquí otra vez se lo agradezco. Y ya entonces, esto que todavía no era un proyecto, se lo comentamos y él, sus palabras fueron: conmigo podéis contar para lo que queráis. O sea, con esto quiero decir que ha estado predispuesto desde el primer momento a venir aquí y a darnos una de sus clases magistrales. Y yo se lo agradezco de verdad. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Bueno, ahora voy a presentarlo, voy a leer un poco su currículum porque creo que es bastante interesante. Ignacio es doctor in Arti Visive Performative e Mediali por la Universidad de Bolonia y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, con el reconocimiento de Premio Extraordinario de Doctorado. Ha disfrutado de diferentes becas predoctorales del Gobierno de España y del Real Colegio de España en Bolonia. Actualmente es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Forma parte del grupo de investigación Artes Suntuarias de la Universidad de Murcia y del grupo de investigación Observatorio per lo Studio delle Arti Decorative de la Università degli Studi di Palermo. Ha sido investigador en el proyecto Decoro, Imagen y Apariencia, Tecnologías y Espacios en torno al cuerpo en los programas políticos y religiosos de los siglos XVII a XIX en España. Sus principales líneas de investigación son las artes decorativas y suntuarias, con particular interés en el estudio de todos los aspectos que engloba el arte de la platería en la Edad Moderna y las artes decorativas de la primera mitad del siglo XX. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales en España, Italia e Inglaterra y ha publicado diferentes artículos en revistas. Es autor de diversas monografías, entre ellas Gremio y ajuares de platería en Bolonia durante la Edad Moderna, El arte de la platería en Murcia, Estudio histórico jurídico de la corporación, y de dos monografías de material docente en arte hispano-musulmán y mudéjar y artes decorativas. Es secretario del curso anual de orfebrería de estudios propios de la Universidad de Murcia. Y hoy el título de su conferencia es Investigación, difusión y divulgación del patrimonio artístico, la carrera académica e investigadora en Historia del Arte. Te felicito, Ignacio, por tu magnífico currículum y de nuevo te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a María José, nuestra concejala de Cultura, por las palabras tan cariñosas que ha tenido conmigo. Agradecer también la presencia de la alcaldesa Mariola, así como el resto de miembros de la corporación que están aquí presentes. Y felicitarles por esta iniciativa que a mí me parece realmente muy acertada y que espero que pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Recordando un poco las palabras del Papa Francisco hace un par de años cuando visitó Colombia, yo creo que un pueblo que está orgulloso de sus jóvenes y que lo muestra es un pueblo que tiene futuro. Pero ya hemos visto aquí con las charlas que se han realizado en las últimas semanas que más que futuro tiene presente. Hemos visto las charlas de Raúl, de Jorge, de Paula, de Ángela y algunas que estarán por llegar, que en este pueblo hay talento, hay un talento que evidentemente va de la mano del esfuerzo, pero que digamos que yo considero que esa es el motor, la base o el desarrollo de una sociedad que tenga futuro, de una sociedad que tenga una prosperidad importante. Por eso, insisto, felicidades por esta programación
que además se enmarca en el Día de los Museos, a pesar de las circunstancias en las que estamos, y que evidentemente pues, os agradezco que hayáis pensado en mí para esta tarde. Dicho esto, también creo que, y esto ya empieza un poco a enmarcarse, aunque os parezca que no, con lo que yo les intento transmitir a mis alumnos, porque sí que es verdad que el título era Investigación, Difusión y Divulgación del Patrimonio Cultural y tal, pero bueno, veis que debajo he puesto la importancia de las humanidades en el siglo XXI. Digamos que esta mañana, cuando estaba dando las últimas notas, he roto un poco los papeles que tenía y he cambiado un poco de tercio sobre la marcha, así que vamos a improvisar un poquito esta tarde. Bien, decía que además creo que son importantes estas charlas porque sobre todo pueden ser un estímulo para otra gente, porque además, como hemos visto insisto, los conferenciantes anteriores y los que están por llegar, no estamos presentando ni a grandes futbolistas ni a grandes cantantes, sino que estamos presentando a modelos cercanos, a hijos de vecinos, que pueden servir de un referente real, un referente que no está mediatizado para las personas que puedan hacerse eco de estas conferencias, ¿no? Y además, porque también creo que es de justicia que el pueblo que de alguna forma, a través de la educación que le ha podido dar, a través de sus colegios, de su instituto y demás, que vea cómo esa fruta va creciendo, va madurando, pues también es de justicia social un poco que esas personas pues puedan tener la oportunidad de estar aquí durante esta semana arriba en el escenario compartiendo un rato de sus investigaciones con todos ustedes. Dicho esto, además, pienso que de alguna forma también se crea marca Alhama con estas conferencias. Se crea marca Alhama porque también acordaba ayer cuando estaba comiendo allí en el comedor de la Facultad de Filosofía, allí en la Universidad de Granada, y bueno, decía, bueno, es que mañana me tengo que ir a Alhama, que tengo una conferencia. Ah, sí, Alhama, bueno, pues ¿dónde está? Alhama esto, Alhama lo otro y tal. Y de alguna forma creo que todas las personas que hemos pasado por aquí, las que estarán por pasar, hacemos marca Alhama tanto a nivel regional, a nivel nacional como a nivel internacional, porque todos los que hemos estado investigando a través de becas en el extranjero y demás, pues siempre tenemos la oportunidad de decirle a uno, bueno, pues ¿de dónde eres? Oye, pues yo soy de Alhama. Oye, ¿y eso dónde está? Si no lo conoces, oye, pues eso está en tal sitio o está en otro sitio. ¿Y qué característico de allí? Pues esto, pues lo otro, ¿no? Y yo siempre recuerdo esa experiencia. Y aunque parezca que no, eso acaba revirtiendo en la sociedad y en el propio pueblo. Un ejemplo, simplemente, que parece un absurdo, pero se da el caso. Yo tengo muchos amigos que he hecho cuando he estado especialmente en Italia estudiando o en otros lugares de España, que a lo mejor están haciendo un viaje, pasan por la autovía, ven el cartel que pone Alhama, oye, y me llaman, oye, Ignacio, ¿estás allí? ¿Qué vamos a pasar? Pues si quieres comemos. Bueno, pues si son 50, 60, 80 euros los que nos gastamos en esa comida, oye, pues se están quedando aquí en el pueblo. O sea que creo que, insisto, hacemos marca Alhama y eso es importante que se reconozca. Y sobre todo, creo que también el amplio abanico de conferencias que se han presentado y que están por llegar, también demuestran que contribuimos de alguna forma al desarrollo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y sobre todo desde múltiples perspectivas. Y aquí empezaría un poco mi charla de esta tarde. Habitualmente estamos acostumbrados a grandes rasgos a dividir los estudios, los campos de investigación en ciencias sociales y jurídicas, en ciencias de la salud, en ingeniería y arquitectura y en artes y humanidades. Y sí que es verdad que todas son importantes, pero no me negarán que en los últimos años pues está esa discrepancia acerca de la importancia que tienen o no las artes y humanidades, ¿no? Como que están en cuestionamiento frente al avance de la tecnología, de lo científico, digamos, en el aspecto más de la salud, en el aspecto de otros campos que se alejan de lo habitual estudio de las materias humanísticas. Y esto lo digo porque, como decía, había cambiado un poco el contenido de mi charla, porque es siempre una reflexión por la cual me gusta empezar mis clases, sobre todo con los de primero, ¿no? Con los alumnos de primero, que son los que llegan a la universidad y son los que siempre tienen la duda cuando empiezan a estudiar historia del arte, de si están haciendo lo correcto o no están haciendo lo correcto, ¿no? Y entonces siempre esta primera clase me gusta dedicarla a esta cuestión que creo que es bastante interesante, y si no, pues luego me lo podréis decir si os ha parecido interesante o no, pero yo estoy convencido que sí. Decía que
que se cuestionan. ¿Por qué se cuestiona la importancia del estudio en arte y humanidades en nuestro país? Insisto, en nuestro país, veremos lo que pasa en otros lugares. Pues se cuestiona porque estamos pensando es que no tienen salida, es que no vas a trabajar de eso, es que no vas a trabajar en nada relacionado, tienen un alto porcentaje de gente en el paro. Bien, evidentemente son números que pueden ser ciertos o no, veremos a continuación, pero yo les digo a mis alumnos que se están cuestionando si seguir en el grado en Historia del Arte o en el grado en Historia o en otro de Antropología, donde también doy clase, de si seguir o no seguir. Y yo les digo que las artes y las humanidades son especialmente necesarias. Y son especialmente necesarias porque crean al individuo, digamos, que le dan los valores frente a dos tendencias que venimos observando en la formación, en la educación, en los últimos años. La primera de esas tendencias, no me negaréis que estamos asistiendo a una enseñanza de carácter muy utilitaria, de carácter muy de profesionalización de la persona, casi que estamos creando robots no de tornillos y de chapas, sino robots a través de carne humana. Y me vino a la cabeza, evidentemente, como no podía ser de otra manera, el año que está a punto de llegar. Estamos cerca de 2026, que es el año en el que se desarrolla la película, la famosa película, además nombrada por la UNESCO como la primera película memoria del mundo, o sea, con un reconocimiento absoluto, de Fritz Lang, Metrópolis, supongo que más de uno la habrá visto, en la cual se divide el mundo entre dos segmentos, ¿no? Aquellos, digamos, pensadores que viven encima de la superficie, que gozan de todos los privilegios, y aquella mano de obra, casi como robot, aunque son de carne y hueso, que viven absolutamente debajo de la superficie y solo se dedican a su trabajo diario sin ninguna otra aspiración. Bien, pues yo lo que les intento transmitir a mis alumnos es que hay que intentar no ser este ser automatizado y hay que intentar pensar, reflexionar. Y esa forma de pensar, esa vertiente crítica, se adquiere desde las humanidades. Y por otro lado, esta es una cuestión más crítica, no espero que no haya ningún pedagogo en la sala, tenemos actualmente también una formación que está perdiendo ese carácter en valores, en esa cultura, en el esfuerzo, en el respeto, en la madurez, en asumir responsabilidades. Y bueno, pues yo contra esto sí que tengo una crítica feroz. Por ejemplo, yo no estoy a favor de esas cartas que algunos directores de algunos centros mandan al respecto a los padres de si no han suspendido, bueno, no se preocupen en los exámenes y tal. Yo creo que hay que incentivar que se estudie, que incentivar que se trabaje, que se aprueben los exámenes. Me da igual que sea el examen de matemáticas y el chico quiera ser músico o que sea el examen de música y el chico quiera ser químico. Creo que hay que aprobar y hay que trabajar en todas las materias porque eso es lo que nos va a dar las herramientas para luego desempeñarnos en el futuro. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Esa resistencia, esa decepción y esos fracasos, trabajarlos, pero sobre todo el trabajo, la reflexión y la disciplina, que es lo que no se ve en la carrera investigadora, pero sobre todo que no podemos perder en esta segunda vertiente, que yo creo que cuando estamos con los compañeros siempre hablamos, ¿no?, de cómo llegan los alumnos un poco sin esa disciplina, o por lo menos no generalizada. Y, bueno, mejor dicho, insisto, las humanidades nos pueden servir, y recupero estas palabras del Club de las Malas Madres, ¿no?, al respecto de lo último que he dicho, ¿no? Ojalá fuésemos capaces de poner de moda la cultura, del esfuerzo, aquella que te lleva a conseguir las cosas con tesón, con trabajo. La fuerza de la voluntad debería convertirse en uno de los pilares de la educación emocional de nuestros hijos, de nuestros pequeños, una educación centrada en enseñar, a ser resilientes, a asumir responsabilidades y a afrontar las adversidades con optimismo. Y decía que las humanidades nos pueden servir para, en primer lugar, no tener esos seres humanos mecanizados como la película de Metrópolis de Fritz Lang. En segundo lugar, para no tener esas generaciones indolentes, esas generaciones que no tienen voluntad ninguna, porque crean identidad. Las humanidades nos permiten crear esa identidad a través de las herramientas que le estamos proporcionando a lo largo de su estudio. Y sobre todo, también las humanidades, como digo ahí, nos sirven como contrapeso de la ciencia.
Evidentemente, las humanidades son el conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, situándolo como protagonista. Pueden ser pues, las manifestaciones artísticas, puede ser la literatura, la filosofía, la historia, el arte, la música, entre muchas otras. Y esto es algo que trabajo mucho también con mis alumnos, recordando efectivamente que son ese conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, que ponen al ser humano en el centro del foco de atención, situándolo como protagonista. Es decir, aquellas manifestaciones que nos ayudan a conocer nuestro pasado, que nos ayudan a conocer el presente del hombre y que nos permiten descifrar la sociedad de un tiempo determinado. Y para entender el arte esto es básico. O sea, para entender el porqué de la monumentalidad de los edificios romanos o de otras civilizaciones, hay que entender el contexto, ¿no? Yo, para entender el Coliseo, tengo que hacer que mis alumnos, antes de meternos en este edificio, entiendan el contexto económico, social, político del imperio romano, porque si no, nunca serán capaces de ofrecer un análisis riguroso acerca de este edificio. Y decía que ¿por qué son el contrapeso de la ciencia las humanidades? Pues creo que las humanidades, y aquí recurro a la filósofa ahora tan de moda por sus últimos libros, Ana Carrasco Conde, que las humanidades son el contrapeso de la ciencia, son aquellas que proporcionan la mirada necesaria para que no pierda perspectiva, las que dan la medida del humano, las que muestran los sueños alcanzables y nos señalan lo que puede convertirse en pesadilla, ¿no? Recuerden, ¿no? El invento de la bomba atómica, pues si no se hubiera inventado, si lo hubiéramos parado a los pies, no se hubiera convertido en una pesadilla. La ciencia, sin las humanidades, está vacía y la tecnología ciega. Yo sé que todo esto les puede parecer un poco extraño, pero poco a poco irán viendo el sentido o el deseo y el hilo conductor que quiero llevar con estas palabras. Además, las humanidades también nos enseñan que todo cambio importante requiere de su tiempo, que las medidas que pongamos en marcha hoy requieren su tiempo y que estas medidas, que como digo ponemos actualmente en marcha, pues tendrán sus frutos en las siguientes generaciones, en esa sociedad del futuro. Y decía que las humanidades nos salvaguardan de una tecnología ciega, de una tecnología que puede ser peligrosa, de una tecnología que puede ser mal empleada, porque aportan esos valores frente a la utilidad, sentido frente a los objetivos vacíos y cuestionamiento frente a los dogmas cerrados y que son incuestionables. Es decir, nos dan el alma, crean el alma del individuo. Y yo creo que esa es la misión que tenemos que tener los profesores de la universidad. Es la misión que por lo menos a mí me han inculcado mis profesores, la de crear individuos. La universidad no tiene que ser solo la puerta a un título y a un trabajo, la universidad tiene que ser la puerta al conocimiento. Nosotros tenemos que formar individuos con una formación integral en todos los campos. Y sobre todo, no formar seres mecanizados, recuerdo como esos personajes de Metrópolis. Y eso acaba repercutiendo en la sociedad. O sea, hay estudios, yo se los mando a mis alumnos en algunas ocasiones como lecturas complementarias, hay estudios que nos demuestran que una formación correcta, una formación adecuada, cada vez más superior, es beneficiosa para un país. A mayor formación, mayor estabilidad social, mayor estabilidad económica, mayor progreso, mayor capital social, mayor crecimiento, mayor productividad. Hay beneficios que son económicos y beneficios que no son económicos. Y yo entiendo que a lo mejor dicen, bueno, pero ¿qué está diciendo si este es profesor de Historia del Arte? Bueno, pues en torno a esta idea yo procuro que gire mi docencia o procuro que en todo esto, en este sentido, centro mi docencia. Evidentemente aplicada a la Historia del Arte, aplicada a la docencia que tengo en los diferentes grados en los que participo, pero dando a mis alumnos, que esa es mi gran preocupación y mi gran deseo. O sea, a mí no me preocupa tanto
Evidentemente me preocupa en cierto modo, ¿no? Pero no me preocupa tanto que se sepan las características exactas de la arquitectura gótica, sino que aprendan las herramientas para que luego puedan salir a la vida profesional. Por tanto, yo intento proporcionar a mis alumnos, y además eso es una de las líneas que lleva la dirección del grado en Historia del Arte de Granada, que hacemos mucho hincapié en esas herramientas, en esas competencias que tenemos que enseñar a los alumnos, ¿no? Para que se puedan desempeñar en el mundo real, para que no sean ni seres mecanizados, ni sean seres insensibles, sin valores. Y esto lo podemos hacer de diferentes formas, trabajando diversos ámbitos. Y esta imagen me venía muy bien a la cabeza cuando el tema del virus, ¿no? Y estos alumnos iban a recoger sus diplomas a través de los iPads colocados en los robots, ¿no? Bueno, yo no se la pongo a mis alumnos también al empezar el curso, solo he usado este curso, yo se la pongo a mis alumnos, yo no quiero que seáis un robot con un título y ya está, ¿no? Yo quiero que seáis personas de carne y hueso con vuestras propias capacidades y con las herramientas perfectamente aprendidas. Y para desarrollar estas herramientas, como digo, siempre aplicadas a la historia del arte, pues en primer lugar, sobre todo la capacidad crítica, ¿no? Que sean capaces de comprender la información, que sean capaces de argumentar ideas y de defenderlas, pero sobre todo que sean capaces de crear una opinión propia. Una opinión propia. Yo muchas veces esto lo entreno con fallos programados. ¿Qué quiero decir con fallos programados? Bueno, pues yo les estoy vendiendo la moto de que una cosa tiene que ser así en arte, sabiendo que está mal, para que ellos sean capaces de argumentarme en contra. O sea, yo soy consciente de que lo que estoy diciendo no está bien dicho, pero yo tengo que ser capaces de que ellos identifiquen que hay un error y que ellos me manifiesten que hay un error. En definitiva, todo esto es una expresión que está mal, pero lo digo así, yo no quiero que sean borregos. No quiero que, porque yo les diga que el arco apuntado es de un estilo y el arco de herradura de otro y el arco de medio punto de otro, que ellos ya tengan que creer el dogma que yo les estoy diciendo. Yo quiero que ellos sean capaces de entender por qué y que sean capaces de ellos enseñármelo a mí. Y luego, pues, por ejemplo, pues entramos en debates, ¿no? Para potenciar esta capacidad crítica entramos en debates asociados a la historia del arte. Como ven, yo con mi docencia en historia del arte, pero trabajando esas herramientas. Por ejemplo, el tema que actualmente está también muy a la vista, la destrucción de diferentes esculturas, especialmente en Hispanoamérica, de pues esculturas de antiguos conquistadores españoles o portugueses y que pues están siendo destruidas o retiradas y demás, ¿no? Bueno, pues ahí entablamos un poco el debate y que ellos puedan argumentar si están a favor, si no están a favor y tal. Evidentemente el que está a favor, pues ya le digo, bueno, pero ¿usted cómo va a consentir que rompa una cultura? Podemos estar a favor de que la retiren o no, pero no de que la rompan. Bien, luego también me gusta trabajar mucho en la capacidad de comunicación, ¿no? La capacidad de transmitir, la capacidad de expresarse verbal y no verbalmente. Que sean capaces de transmitir estos argumentos de forma correcta, de forma que lleguen, ¿de acuerdo? Que sean capaces de transmitirlos con coherencia y con claridad, por supuesto. Y esto, por ejemplo, lo hago con una regla que tengo clarísima y que siempre manifiesto. Cada vez que una persona va a hablar, todo el mundo tiene que mirarla atentamente a los ojos. Y, además, cada vez que una persona está hablando, procuro acercarme, ya no tanto por el tema del virus, pero procuro acercarme y, mientras que ella está hablando, yo estoy golpeando la mesa. Y dice, profesor, no golpee. Digo, no, siga usted hablando porque cuando el día de mañana esté en la Alhambra haciendo una visita guiada a 25 personas, 5 personas tengan el móvil y esté sonando, otras 5 personas sean niños y estén llorando, usted no puede parar, porque al mismo tiempo habrá otro grupo pasando de 30 personas. Así que usted deme la respuesta correcta, arguménteme bien y mantenga la presión de si estoy haciendo ruido y si hay 30 personas que le están mirando atentamente a los ojos. Así practicamos esas habilidades, esas herramientas a través de la historia del arte, a través de conceptos de la historia del arte, pero sobre todo para darles esas habilidades que les van a servir para muchas otras cosas. Por otro lado, también aprender a conocer fuentes que sean correctas, fuentes que sean adecuadas. Información real frente a las actuales fake news, comprender esa información, analizarla con rigor, aceptarla o desecharla y comparar las fuentes, ¿no? Y eso, pues, sobre todo lo veo
o lo hago con textos que habitualmente pues, han sido plagiados o demás, para que ellos sean capaces de ir a la fuente verdadera, ¿de acuerdo? Y de alguna forma, pues esto, aunque sea aplicado a la historia del arte, también les va a servir para su vida futura y para que lo desarrollen en cualquier otro campo laboral. Por supuesto, potenciar el trabajo en equipo, que también sirve a nivel personal y profesional, compartiendo objetivos comunes. Los pedagogos nos dirían, en este caso, que no deberíamos de fomentar la competitividad. Yo todo lo contrario, yo al equipo que gana tiene premio y el que no gana no tiene premio, porque la competitividad es un estímulo, bajo mi punto de vista, necesario para el mejor desarrollo de la cuestión que estemos trabajando. Pero insisto, puede haber gente a favor y gente que no esté a favor con lo que estoy diciendo. Seguiríamos con el deseo de estimular la curiosidad, decir que sean ellos los que, una vez que han aprendido el método científico, una vez que han adquirido esos conocimientos, que sean ellos los que lo apliquen y puedan dirigir la clase, es decir, darles independencia, también fomentar una escucha, una reflexión, un debate con respeto, en fin, en armonía, en paz, dejando un poco de libertad incluso para que puedan, en fin, sin necesidad de que eso todo sea muy programado, dejándoles ese espacio de libertad para que puedan debatir. Y luego, también, lo más importante para comprender el contexto, ¿no? No solo el nuestro, sino también el de los demás. Los diversos factores de cada una de la sociedad en general, pero de cada uno de los pueblos, de cada una de las comunidades, de cada una de las civilizaciones, de cada una de las culturas, porque eso es lo que nos va a hacer empatizar, y yo cuando les recomiendo que por favor hagan el Erasmus. Yo insisto, creo que el Erasmus debería ser obligatorio por ley en la Comunidad Europea y en los países miembros. Debería ser obligatorio porque da una visión, permitiría hacer más unión, permitiría que los países estuviésemos más conectados y más unidos, y creo que permitiría también a los jóvenes que hiciesen el Erasmus pues, adquirir otras herramientas y otros conocimientos que pueden ser muy importantes para su futuro profesional. Y de hecho allí los estudios también lo avalan. Aquellos alumnos que han hecho el Erasmus tienen una mayor tasa de inserción laboral que aquellos que no lo han hecho. Luego, importantísimas también la capacidad para resolver conflictos y la creatividad. Todo esto son competencias, herramientas, habilidades que aplico a través de la historia del arte, pero que ellos pueden aplicar a su vida, aunque se dediquen a otra cosa. Y esto, aunque os parezca que no, es lo que ahora está demandando el mercado laboral. Una formación en competencias, una formación en herramientas que nos dan las humanidades. Por supuesto que hace falta perfiles técnicos, por supuesto, hace falta perfiles técnicos, hace falta químicos, hace falta informáticos para que sean capaces de resolver los problemas o crear las plataformas que necesitamos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero para llevar esa tecnología a los clientes, ¿de acuerdo? Para que esa tecnología llegue al cliente, necesitamos en medio a las personas que se hayan formado en humanidades. En humanidades hay carreras de historia del arte, en música, en filosofía, en letras, etcétera. Porque los que han adquirido estas herramientas son aquellos que tienen un punto de vista diferente, son aquellos que tienen una mente más abierta, un razonamiento, una capacidad crítica, esa capacidad de creativa, de innovación, de resolución de problemas, de conflictos, y son los que van a mejorar aquello que haya creado el informático, por ejemplo, son los que van a mejorar la experiencia del futuro cliente. Por ejemplo, con una interfaz como esta que acabamos de crear para el Congreso del quinto Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano, que celebraremos en Granada en 2 semanas, entre el 30 y el 3 de junio. Pues fíjense, los informáticos que nos habían creado la plataforma, claro, ellos habían hecho una plataforma, una interfaz que, madre mía, aquello hacía falta un manual para entenderla. Tuvimos que meternos nosotros y guiarles nuevamente porque teníamos que buscar otra cosa mucho más amena, mucho más clara, mucho más sencilla, porque al final el informático lo hace de su visión mucho más matemática, ¿no? Pero al final nosotros conocíamos los contextos. Y fíjense, por ejemplo, teníamos 2 problemas. El primero, ¿ven? Os damos la bienvenida. Bueno, hubo que revisar todos los textos porque ninguno cumplía el lenguaje inclusivo. Yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo,
pero la política de la universidad es que tenemos que llevar el lenguaje inclusivo en todos los textos que se hacen. Pues bueno, pues entonces todos los textos revisados. Los informáticos, las empresas que contratamos decían, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué más da que ponga bienvenido? Pues nada. Revisar todos los textos. Segunda cuestión. Este es un congreso del barroco iberoamericano, hay 250 personas inscritas, de las cuales cerca de 200 son de Hispanoamérica. Bien, nosotros ya contábamos con que íbamos a tener un problema, pero como ya lo teníamos pensado, pues no se nos iba a dar el caso. El tema de los usos horarios. ¿Les puede parecer una cosa? Bueno, ¿esto qué problema da? Pues fíjense, llegó un correo diciendo que si se iba a dar información de los diferentes usos horarios y demás, nosotros ya con ello ya contábamos, y a esta persona pues se le responde con el programa provisional que todavía no llevaba estos cambios de uso horario. Lo que pasa es que el chico que responde, en vez de responderle a esa persona, solo le responde a toda la lista de correos. O sea, todo el mundo recibe eso. Eso que supone que en menos de 5 minutos llegaron 7 correos hablando del colonialismo, de la visión colonial española. Bueno, os parecerá quizá una cuestión menor, pero ojo, no es ninguna cuestión menor si lo vemos desde aquella perspectiva. Nosotros, como teníamos esa formación, digamos, ese contexto y nos habíamos puesto en ese lugar, pues ya lo podíamos solventar. Claro, cuando se lo dijimos a los informáticos que encima de cada hora tenían que poner 8 o 9 usos horarios diferentes, también decían, ¿pero para qué? O sea, son cuestiones sobre las que ellos pues no, en ningún momento pues habían caído, ¿no? Y a pesar de ello, tenemos que la COE actualmente nos dice que tenemos que animar a los chicos a estudiar en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, STEAM, en sus siglas en inglés, y menos en artes y humanidades. A diferencia de lo que está pasando en otros países, sobre todo el ámbito anglosajón. Y yo digo, hay que enseñar a esa máquina, a esa inteligencia artificial que estamos creando, y que puede ser un problema en las próximas décadas, tenemos que ser capaces de humanizarla. Y ahí es donde entramos los que tenemos esa formación en humanidades. Bueno, si aún con esas no he convencido a mis alumnos, porque sé que esto es quizás muy teórico y demás, digo, bueno, pues vamos a ver ejemplos. Por cierto, yo soy más de las humanidades en un mundo STEAM. ¿Saben ustedes quién es esta señora? ¿Alguien es capaz de reconocerla? Si alguien que levante la mano, aunque no nos lo pueda decir. ¿Nadie la reconoce? No pasa nada, mis alumnos tampoco la reconoce nadie y yo, pues si no lo hubiera conocido, tampoco lo hubiera reconocido. Bien, pues esta señora es Susan Wojcicki. Perdonad que mi polaco no es muy bueno. ¿Y saben cuál es su oficio? Pues es la CEO de YouTube. Y ustedes pensarían, bueno, pues esta señora habrá estudiado programación, informática, cuántica o yo qué sé qué. Bueno, pues esa señora su formación es en historia y literatura. No necesitó formación informática ni otro tipo de formaciones en derecho, en cuestiones tecnológicas, para dirigir una de las grandes multinacionales del mundo, ¿no? Al revés, su formación humanista le permitió encajar mucho mejor y dirigir mucho mejor los contenidos a los usuarios. Pero bueno, hay más ejemplos para que no veamos que son casos aislados. ¿Saben quién es este señor? ¿Nada? ¿Nadie se anima? Este señor es Peter Thiel y es el fundador, junto con Elon Musk, de PayPal. PayPal seguro que lo conocen. Muchos de ustedes pagarán por PayPal a través cuando compran algo por internet, supongo. Pues tampoco es un gran ingeniero, ni es un gran, digamos, una persona dedicada a esas STEAM que hemos visto antes. Al contrario, estudió filosofía. Pero su formación en filosofía, como él dice, le sirvió para comprender los problemas que había, para crear esta plataforma que hoy es pues, el líder en la mediación del pago. Este señor de aquí, tampoco supongo que lo conocerá nadie, ¿no? Pues es Frederick Machela. ¿Alguien de aquí usa BlaBlaCar?
¿Alguien lo ha usado alguna vez? Bueno, seguro que si hubiera gente más joven me dirían que sí. Pues este señor es el fundador de BlaBlaCar, una de las grandes plataformas que conecta personas a través pues, de ponernos en relación, en conocimiento, para poder ir de un punto a otro en el coche, ¿no? Bueno, pues este señor tampoco es un gran ingeniero, es músico. Este de aquí seguro que lo conocen. ¿Nada, tampoco? Yo creo que sí, yo creo que mi hermano que está por aquí, Pepi, que también es amante del fútbol, lo tienes que conocer. ¿Nada? Pepe ya sé que es de Bilbao, así que no creo. Bueno, pues este señor es José Ángel Sánchez, director ejecutivo, jefe inspector después de Florentino Pérez, del Real Madrid. Wow. Este es un chico, un hombre que dirige el Real Madrid, tiene que tener una formación impresionante. Bueno, pues su formación es en filosofía y en letras. Bien, por si estos 4 casos a mis alumnos no les han sido suficientes para estimularle y decir, señores, lo importante no es el título que están adquiriendo, sino las herramientas que están adquiriendo, nos vamos con este otro señor. Entiendo que tampoco lo van a conocer. Es Eric Berrit. Este señor es un empresario que tiene unos negocios en tema de asesoramiento en plataformas en la nube. Es una empresa asociada a IBM, es decir, una gran empresa norteamericana con, digamos, una gran multinacional, como todas las anteriores. Y este señor hace un tiempo tuvo un problema porque su equipo no era capaz de encontrar la solución a unos problemas que tenía con un futuro cliente. Hasta tal punto de que una noche pues estaban en un bar todo el equipo, ya estaban pensando, bueno, mañana le decimos que no somos capaces de enfrentarnos a las cuestiones, no somos capaces de entendernos. Y estando en el bar, pues el camarero que tenían allí pues se puso a conversar con ellos y demás. Y al día siguiente lo que hizo Eric fue llevarse a este barman, a este camarero, para que, como ese camarero sí tenía esas capacidades y esas herramientas de transmisión que él dice que su equipo no tenía, de su equipo de grandes tecnológicos, de grandes informáticos, que eran incapaces, no que fuesen incapaces de crear el producto, sino que eran incapaces de entenderse con el cliente. Y se llevó al barman para que le solucionase el problema. Actualmente, la empresa que dirige Eric tiene más de 1000 empleados, una empresa que, insisto, trabaja con cuestiones de plataformas en la nube y demás. Pues actualmente, menos de 100 personas tienen titulación en informática. El resto, o en cuestiones tecnológicas, el resto, predominantemente tienen una formación en otros campos vinculados a las humanidades. Y ya les digo, evidentemente esta filosofía a España todavía no ha llegado, pero en el mundo anglosajón sí que ahora mismo, si ustedes ponen en Google filósofos en humanidades, nuevas empresas, tecnologías y demás, verán que el perfil que están demandando muchas empresas del ámbito anglosajón es el de la formación en humanidades, porque se han demostrado, diferentes científicos y personas que trabajan en esto mucho más que yo, que las humanidades crean esas herramientas que en otras carreras todavía no se están generando. Y nos decía Eric que lo que nos enseñó ese problema, lo que había ocurrido con Jeff, es que el cliente se centraba en un foco equivocado y dice, veo cada día técnicos a los que les cuesta comunicarse con las compañías y con los usuarios y a la vez veo a organizaciones que tampoco logran expresar sus necesidades. Esas habilidades, refiriéndose a las humanidades, este señor es una persona que se dedica a dar charlas defendiendo las humanidades, o sea, lo que yo estoy haciendo un poco aquí, pero bien hecho y a gran escala. Esas habilidades son las que usamos para convertir nuestras emociones en pensamiento y acción, y es por eso que deben estar en igualdad de condiciones con las ciencias tecnológicas. Y dice, mientras la tecnología nos dice cómo construir, es decir, tenemos la interfaz construida, las humanidades nos dicen qué construir y por qué construirlo. En definitiva, no podemos perder la interpretación humana de las cosas. Y todo esto para llegar a la reflexión a mis alumnos de que no se han equivocado en el título de Historia del Arte o de Antropología o de Historia, porque lo importante no es el título. Pueden tener un título en Historia del Arte y acabar trabajando en una gran multinacional. Por supuesto, puede darse el caso. Se está dando en el mundo anglosajón. ¿Por qué no se va a poder dar aquí? Porque habrán adquirido esas herramientas. Y en segundo lugar,
el carácter humano, ¿no? El carácter humano de la obra de arte. Aquí ya entraríamos un poco en el mundo del arte, un poco más en profundidad. Insisto a mis alumnos siempre en el contexto, en el carácter humano. No quiero que se detengan exclusivamente en una historia de los estilos, en una catalogación, en una sucesión de estilos artísticos, sino que quiero que vean la historia del arte como un hecho cultural, la historia del arte como una historia social a través de sus manifestaciones artísticas, a través de las humanidades, porque considero que esto es donde realmente debo de incidir, donde debo de poner el acento en mi docencia. No tanto en si la escultura o esta custodia mide 35 centímetros, si está hecha en plata, si está hecha en esto o en lo otro, que por supuesto, sino más bien en cuestiones de tipologías, de funciones, de intercambios, de conexiones, de redes, de influencias, de patrocinadores, de programas y de proyectos ideológicos. En definitiva, lo que intento es que vean que el arte en cualquiera de sus manifestaciones, no es sino una respuesta de una sociedad en su tiempo y en su forma. Es decir, no hay arte por arte. Y que el arte entiendan que es una herramienta política, religiosa, que es una herramienta económica, social, de movimiento, incluso didáctica, ideológica. Por supuesto, quiero que sean capaces de ofrecer un análisis técnico coherente, que lo hagan bien, por supuesto. No quiero que les pase pues como las noticias de esta mañana. Si alguien ha abierto la prensa esta mañana, el Museo del Prado ha descubierto que una de las esculturas que se pensaban que eran del siglo XV, pues ahora resulta que estaba hecha en el siglo XX. Eso es un drama para una institución como el Museo del Prado. Esto es un drama. O sea, tener durante 40 años una escultura pensada como siglo XV, vender un producto donde tienes clientes, donde estás recibiendo ingresos y demás, vendiendo una cosa del siglo XV cuando es del siglo XX, eso es un drama y eso es un problema. Por supuesto, tengo que darle a mis alumnos las herramientas para que distingan una cosa del 15, una cosa del 16 y una cosa del 20 o del 3. El tema de actualidad, que no para de salir en la prensa, el tema del famoso Caravaggio, que se iba a subastar por un precio de salida de 1.500 euros. Imagínense la decepción, salvo que hubiese truco detrás, que subastas un Caravaggio por 1.500 euros cuando puede llegar a valer 200 millones de euros. Yo tengo que ser capaz de que a mis alumnos, si trabajan en una casa de subastas, que no caigan en esos errores. Por supuesto, tengo que darle las cuestiones, las herramientas para que sepan distinguir técnicamente lo que puede ser un Caravaggio, lo que puede ser su círculo, lo que puede ser Rivera, o lo que puede ser una falsificación incluso. Lo vemos mucho con las obras de platería, que durante los primeros años del siglo XX se hicieron muchas falsificaciones, sobre todo del siglo XV y del siglo XVI, y que hoy en día muchas catedrales y demás pues tienen falsificaciones de esos días. Además, recuerdo un caso hace una semana exacta, pues un coleccionista privado de Granada, a través de otro profesor de allí, me invita a que vaya a su casa porque, bueno, el hombre colecciona y había comprado piezas de plata. Claro, cuando las estoy viendo las piezas de plata, yo me quedé diciendo, digo, y esto hay que tener mucho tacto, pues si no, luego no te va a volver a llamar. Pero le digo, esto no es plata, esto es bronce. Digo, aquí te has metido gato por liebre. Eso hay que llevar mucho cuidado porque, claro, el hombre dijo, ostras, que yo compré esto pensando que era esto, pero esto resulta que no es en plata, que es bronce, es que el valor, o sea, de estar aquí a estar aquí. De estar aquí el cáliz que había comprado del siglo XVII de plata a estar aquí, porque era una pieza de bronce que seguramente sería del siglo XIX, una copia del siglo XIX. Pero bueno, esto es una cuestión a tener en otro ámbito. Y sí que les enseño esas herramientas para que técnicamente me distingan la obra, pero también incido en esa línea que hemos dicho de las humanidades, de la primera parte un poco de la charla, que sean capaces de ver lo que hay detrás. Y entonces pues les pongo diferentes ejemplos incluso que pueden ser cuestiones muy actuales. Aquí vemos dos manos que están dando pues un aplauso, ¿no? Pues son unas esculturas que se están poniendo en cada una de las ciudades de Andalucía, hechas en mármol de Macael, por cierto, que vienen a recordar un poco, pues a significar esos aplausos que dábamos a las 8 de la tarde cuando pues estaba la situación del virus y estábamos confinados en casa. Al final, dentro de cientos de años, esta será
un recuerdo y será casi de lo único que quedará junto a la memoria y junto a las demás cuestiones, digamos, de prensa periódica y demás que pueden quedar, será lo poco que quedará de aquel suceso, de esta pandemia que hemos sufrido este año, ¿no? Esta otra obra, no sé si alguien la ha conocido al pasar por Venecia. Esta es una obra, se llama Support, de Lorenzo King, que nos habla del problema del cambio climático, del clima. Bueno, pues como el arte, patrimonio en general, nos sirve para también estudiar problemas del siglo XXI como son el cambio climático. Mis alumnos tienen esa concienciación a través de un estudio de casos de historia del arte, que luego podrán aplicar a una empresa que no tenga nada que ver con la historia del arte. Otra, a ver si alguien me sabe decir la diferencia entre estas dos esculturas. Un hombre y otra mujer. Bien. ¿Quiénes son? David y Goliat. Por lo menos esta de la izquierda, de la derecha. Perseo con la cabeza de Medusa. Mejor, Perseo y Medusa, allí en este lado de aquí, ¿no? Si habéis ido a Florencia la habréis visto. ¿Y aquí qué tenemos? Lo tenemos a la inversa. Bien, pues esta escultura, la que tenemos aquí a vuestra izquierda, es la obra de Medusa de Garbati, un artista argentino, que viene a hacer esa lucha o esa reivindicación del feminismo, del movimiento Me Too, y que se sitúa delante del Palacio de Justicia de Nueva York cuando van a hacerse los juicios a este señor de cine, a Weinstein, si no recuerdo más, no recuerdo el nombre, Weinstein, pero no recuerdo el nombre. Y bueno, pues viene a ser una reinterpretación del mito, ese Perseo que corta la cabeza de Medusa, ahora es Medusa la que corta la cabeza de Perseo. Es decir, cómo la historia del arte, invirtiendo los papeles, nos puede servir también para abordar cuestiones que están tan ahora mismo en actualidad como el movimiento Me Too y todo este movimiento, cuestiones de género, ¿no? Incluso este otro monumento situado en Londres, The Women of World War II, que a priori podemos detenernos en cuestiones técnicas, si está hecho en acero, si no, tal, esto, lo otro, pero que nos sirve un poco a través del arte, a través de estos monumentos, como herramienta para conocer el papel que desempeñó la mujer en el mundo británico durante la Segunda Guerra Mundial, porque ellas, mientras que el hombre estaba en el frente, ocuparon el puesto de cartera, de policía, de mecánica y de numerosas profesiones que están representadas arriba con los trajes femeninos de esos diferentes oficios. Decía que procuro hacer marcalama en mis clases. Pues también le pongo los pozos de la nieve, por supuesto. Le pongo los pozos de la nieve porque, sin ser una cuestión artística de primer índole, aunque podríamos meternos detalladamente, también son al final un patrimonio utilitario, funcional, una cuestión clara para recoger y albergar la nieve y crear ese hielo, para luego surtir a las diferentes ciudades que tenían esos pozos. Bueno, pues también nos sirven para hablar de otras cuestiones a lo largo del patrimonio, a lo largo de la historia del arte. Y al final, porque todo esto para decir que el arte, el patrimonio, la cultura, estas manifestaciones artísticas son el pegamento, son el aglutinante de la sociedad. Si alguien de nosotros tuviese que pensar cuál es la identidad de Alhama, pues todo el mundo nos traería a la cabeza pues el castillo, Pepe al lado, pero el castillo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien pensaría en otra cosa? Yo creo que todo el mundo pensaría en el castillo, ¿no? Pues eso es la identidad. Fíjense que cuando hay un problema, cuando hay un terremoto, cuando hay una amenaza de algún otro pueblo, lo primero que se intenta destruir, lo primero que se intenta recuperar por parte de la sociedad son los símbolos de identidad. Y siempre los símbolos de identidad son el patrimonio, son los monumentos histórico-artísticos. Pasó en Lorca, por ejemplo, ¿no? Porque son ese referente visual, esa cultura visual que, vinculada al patrimonio, llevamos nosotros dentro en nuestra formación. Ese valor inmaterial que está
más allá de si la obra tiene una mayor o menor calidad, más allá de si la ha hecho Rubens, de si la ha hecho Caravaggio, porque la historia del arte pues normalmente solemos detenernos en los grandes pintores, pero había 5.000 pintores cada año diferentes creando pinturas, por no hablar de esculturas y de arquitectos y demás. Y eso lo hacemos a través de la investigación, de la difusión y de la divulgación, porque solo se va a proteger aquello que conocemos. Solo esa protección solo lo va a tener aquello que hemos investigado y sobre todo aquello que hemos difundido y divulgado. Investigamos, bueno, pues aquí un poco la carrera académica. Hacemos nuestros estudios, hacemos nuestra formación. Yo tuve la suerte de tener desde una vez que terminé el grado en Historia del Arte de la Universidad de Murcia, con un año de Erasmus en Padua y luego un par de máster, uno en Alicante y otro en Toledo, pues gané un contrato predoctoral FPU del Ministerio de España y tuve mi vinculación con el Departamento de la Universidad de Murcia durante 4 años. Ahí hice mi tesis doctoral y al mismo tiempo hice otra tesis doctoral becado por el Real Colegio de España a través de la Universidad de Bolonia. En mi caso, centré esa investigación en el arte de la platería. Pero claro, esa investigación no la puedo reservar para mí, esa investigación tiene que llegar al resto de personas. Y ahí es donde entra un poco pues, el tema de la difusión y la divulgación. La divulgación, aunque puedan parecer términos parecidos, si nos vamos un poco al ámbito académico, la difundir quedaría reducido, digamos, a una comunidad de personas que están relacionadas y conocen el tema, mientras que la divulgación sería llevar ese conocimiento a un ámbito mucho mayor, ¿no? Y en ese sentido son importantísimas las exposiciones, ¿no? Gracias a Dios he tenido la suerte de comisariar 2 exposiciones en estos últimos años y exposiciones pues, bueno, que han sido para mí una forma muy importante de trabajar y donde todas esas herramientas que había adquirido pude ponerlas en práctica. Aquí vemos algunas imágenes de la exposición que montamos en Caja Murcia hace un año y 2 años ya. Y aquí vemos otras imágenes de la exposición que monté yo personalmente en Lorca también de platería. Si se fijan en esta imagen de aquí y la comparamos con esta imagen de aquí, pues luego pues nos enfrentamos a uno de los grandes problemas que tenemos en referencia con el patrimonio, con el mundo de los museos y demás, que es la falta de financiación. Mientras que en esta exposición, que había participación privada, había la suficiente capacidad económica como para que las piezas viniesen perfectamente embaladas, perfectamente en sus cajas, selladas y demás, con su transporte, con su guardia de seguridad, como están viendo aquí. Todo, bueno, allí había 20 personas trabajando en el montaje. Luego este es el resultado, lo que hemos dicho de divulgación, es decir, a gente que no conoce, hacer una visita y explicarles, no técnicamente, sino explicarles, digamos, desde un ámbito más cercano, más que sea más comprensible en la exposición. Y luego la exposición de Lorca, esto que ven aquí es el maletero de mi coche. Esta foto no debería de salir, deberían las cámaras de cortar ahora mismo y no seguir grabando, porque esta foto de aquí, nosotros no teníamos medios para el transporte, y el transporte de piezas de plata importantísimas como la cruz de cristal de roca sobre la que Fernando el Católico jura proteger los fueros de Lorca, ¿no? Creo que es así, pues la transportamos en mi coche. Esto, cuando se diga a mis alumnos, digo, esto es lo justo, lo que nunca tenéis que hacer, pero fui yo y lo hice, ¿no? Pero era la única forma para que finalmente pues, pudiéramos hacer la exposición, ¿no? Recuerdo lo que nos costó convencer a las monjitas de las Claras para que nos dejaran sus piezas y que tuvimos que llamar a la policía para que nos escoltase una vez que nos dejaron las piezas y la presión que hubo que hacer ahí porque si no se nos iba la exposición abajo, ¿no? Y luego sobre todo pues investigación, hay que investigar las piezas, hay que conocerlas, hay que documentarlas y luego la divulgación, ¿no? Hay que enseñarle al público en general, autoridades y el público demás, pues un poco esas piezas, pero insisto, desde una capacidad más cercana, empatizando con ellos, conociendo el contexto de ese sitio. Claro, con esta pieza hubo un problema. Esta pieza es el resplandor de la Virgen titular, la imagen titular del Paso Azul de Lorca, y bueno, pues, técnicamente hay piezas habían piezas, digámoslo así, mejores artísticamente hablando, pero claro, a ver cómo le decíamos a los azules lorquinos,
que esa pieza pues no era, a lo mejor era importante, por supuesto, pero bueno, como yo ya conocía ese contexto, pues ahí pudimos un poco mediar, ¿no? Pero claro, los técnicos, por ejemplo, me acuerdo el que montaba la cosa me decía, ¿viste esta pieza? Tal, la ponemos allí. Digo, no hable fuerte que todavía nos echan y no nos montan la exposición. La pieza tiene que estar en un lugar importante porque al final es el sentimiento, que eso decía a mis alumnos, apelar al sentimiento porque así podremos proteger el patrimonio. Y fíjense, un caso, yo creo que el que me ha permitido llegar aquí, a que estemos aquí esta tarde, que esté aquí subido, la custodia de aquí de la parroquia de San Lázaro. Un perfecto ejemplo de investigación, de difusión y de divulgación. Hago un trabajo de investigación en 2014 con esta custodia, se publica, entonces hacemos difusión en un libro especializado en platería, estudios de platería, que coordinamos en la Universidad de Murcia junto al profesor Rivas. Y luego la divulgación, pues, que se realiza a través de los medios de comunicación que se hacen eco de la exposición. Y que todo ello nos permite, gracias entonces a la colaboración de Carmen María, que entonces era concejal de Cultura hace, pues en 2015, sino 14-15, pues se aprecia el valor de esta obra de arte y se lleva a restauración, se permite que además que se restaure, que esté en unas mejores condiciones y que vuelva a salir el día del Corpus en procesión. Yo creo que este es un perfecto ejemplo de cómo, pues, de aquella investigación limitada a una cuestión local, que es donde yo les digo a mis alumnos por que empiecen, digo, no queréis empezar estudiando un Caravaggio, empezar estudiando la pintura que tenéis en la parroquia o en casa de vuestros abuelos, porque de ahí, al final, he tenido la suerte de llegar 5 años después a ser profesor de la Universidad de Granada. Viniendo, aquí me ha faltado el logotipo del Príncipe de España, del Valle de Leiva, pasando por la Universidad de Murcia, y por todas estas otras universidades que he dicho anteriormente, hasta llegar a ser profesor de la Universidad de Granada. Y sobre todo, el mayor orgullo quizá de mi vida hasta la fecha, a nivel educativo, de formación, es haber sido colegial del Real Colegio de España en Bolonia, que es, pues, una de las principales instituciones que tiene nuestro país a nivel privado, ¿no? Fundado en 1364 por el cardenal Albornoz, y que, bueno, pues, lleva desde aquel año como primer colegio del mundo formado, recogiendo, digamos, albergando a estudiantes de doctorado en la Universidad de Bolonia. Allí se creó la gramática de Nebrija, pasó Sepúlveda, pasó hasta San Ignacio de Loyola estuvo allí alojado, Cervantes. En definitiva, pues yo he tenido la suerte de estuve investigando, la verdad, en el archivo y creo que había habido estudiantes en el siglo XVIII, algún totanero y demás, pero de Alhama nunca encontré ningún estudiante en este colegio que, como digo, pues es una de las principales instituciones académicas que tiene nuestro país. Y en definitiva, si tuviese un poco que dejar un mensaje, o cuando me han preguntado antes los medios, ¿qué mensaje dejarías y demás? Bueno, pues yo como mensaje dejaría que no hace falta hacer algo que te guste, no hace falta hacer algo tampoco por obligación, sino que lo que hay que hacer es algo donde uno se encuentre cómodo y donde uno realmente se encuentre que está capacitado para ello, ¿no? Porque yo me encuentro alumnos a los que les gusta la historia del arte, pero que quizás no están capacitados para enfrentarse a un análisis de una obra de arte. Y ese sería un poco el mensaje que a mí me gusta lanzarles, ¿no? Que hagan aquello que les motive. Y recuperando el tema de las humanidades son aquellas que nos van a dar la clave para poder comprender el siglo XXI y el avance tecnológico al que vamos. Les insisto a mis alumnos, como les insisto a vosotros y demás, lo importante en la universidad no es tener un título, que por supuesto que también uno puede tener un título en lo que quiera y lo que le guste estudiar, en cierto sentido, aquello se siente motivado según mi punto de vista, pero sobre todo lo importante es que adquieran esas herramientas, porque hoy en día podemos tener una empresa, me viene a la cabeza también otra vez mi hermano, ¿no? Estudia cuestiones físicas, de educación física del cuerpo humano, de ciencias de la salud, pero hoy en día está más ajetreado con cuestiones económicas, con cuestiones de saber empatizar con los clientes y demás, que son otras herramientas que no necesariamente tienen que ver con aquello que ha estudiado, ¿no? Entonces yo insisto a mis alumnos, lo importante es que adquieran esas herramientas y que adquieran esas competencias, ¿no? Que son las que les van a dar un futuro prometedor
allí donde trabajen, se dediquen al mundo de la cultura o se dediquen a otro mundo diferente. Y eso es un poco mi mensaje de esta tarde y con el que me gustaría cerrar la charla.